No está por aquí Raquel aún, pero agradecerle y a través de ti felicitar a su gran equipo. La verdad es que desde que llegamos, desde el día de ayer, me sentí muy contenta, muy emocionada de ver a tantas personas convocadas hoy aquí, lo cual habla de esa cercanía que tienen ustedes con las personas, con las autoridades, con la academia. Y creo que eso es muy significativo. Voy a tratar de aprovechar al máximo el tiempo. Sí traigo un poquito de diapositivas, algunas con fotografías, pero mi propósito es hoy sumarme con ustedes en ese propósito que creo que hoy compartimos todos. Poner un granito de arena en la educación del medio ambiente, en la conciencia, en la importancia que tiene que ver el cuidado de la tierra, de todos nuestros recursos naturales y la relación que tiene con nosotros mismos. Entonces es para mí de verdad un honor, un gusto compartir con grandes ponentes que al día de ayer los escuchamos, con Antonio Sorella, con Jacqueline Ordóñez, mi compañera homóloga, con Rubén y bueno, de otros países, qué bueno que se hagan estos ejercicios para poder compartir y llevarnos estas buenas experiencias. El tema se denomina una propuesta de aportación en las instituciones de derechos humanos a la construcción de la paz y el cuidado del medio ambiente. Como ya lo dijeron, yo actualmente soy presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, un estado de México. ¿Qué les quiero compartir? Traté de hacer un resumen de aquellas acciones con las cuales creemos que desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como institución defensora, promotora, protectora de los derechos humanos, hemos contribuido al tema de la paz y desde luego al medio ambiente. Lo que hicimos fue promover una reforma constitucional para que fuera reconocido en Durango, en su constitución, en su carta fundamental, el derecho humano a la paz. Aquí lo tienen, por ahí vamos a dejar las presentaciones. Y lo que quiero destacar es que no solamente fue el reconocimiento de este derecho humano a la paz, sino que además implica un concepto que tomé del Instituto de Economía y Paz, es decir, la paz positiva. Ir más allá, no solo a la ausencia de guerra, de conflictos, de violencia, sino construir juntos esa paz positiva que depende justo de lo que nos dice aquí. Es el conjunto de instituciones, el respeto a los derechos humanos, la participación social, cohesión familiar, comunitaria y ciudadana. Sí quiero destacar que esto tiene su base justo en una tesis de investigación de grado que hoy es un libro que escribí yo, en el cual traté de documentar bajo estos aspectos fundamentales, es decir, la paz bajo esta perspectiva del neuroderecho, un concepto muy nuevo para el tema jurídico, para quienes son abogados. Me imagino que aquí no todos son abogados, pero la base es sobre esta situación. El derecho, su objetivo es regular la conducta humana. Y la neurociencia, los neurocientíficos han hecho grandes aportaciones que nos muestran cómo el cerebro, nuestro cerebro, la evolución del cerebro humano, cómo está conformado, tiene un gran impacto en nuestra conducta. Es decir, ellos dicen, un cerebro, es una frase de un neurocientífico que yo cito en mi tesis, y dice, bueno, un cerebro hambriento es un cerebro violento. Entonces, para mí fue muy significativo encontrar esto. ¿Por qué? Porque creo que nos ayuda incluso a quitar estigmas, a ver al ser humano desde otra perspectiva. Una perspectiva también desde su funcionalidad, de su biología, es decir, cómo este estudio que ustedes ven en la parte derecha, donde se ve un cerebro con la amígdala cerebral muy encendida, que es el derecho, y con poca actividad en la neocorteza prefrontal, contrario al que sigue, donde la amígdala cerebral está un poco más disminuida y hay más actividad en la corteza prefrontal, significa que eso es un estudio que se hizo y muestra cómo, ellos dicen, la violencia está alojada en la amígdala cerebral. Es decir, si un cerebro humano tiene su amígdala cerebral muy encendida, va a haber menos actividad en la neocorteza y esta persona va a tener más tendencia a la violencia. Aquí la pregunta es, bueno, una persona ante estas situaciones realmente tiene opciones de actuar diferente. ¿Por qué? Porque además este conjunto de redes neuronales generan un montón de hormonas y de químicos en nuestro cuerpo que a veces nos impiden tener límites o ver que tenemos otras opciones.
Y bueno, básicamente significa que este derecho humano a la paz, que hoy está reconocido en Durango en la Constitución, en su Carta Magna, está sobre la base de la salud mental. Y al mismo tiempo en Durango se emitió la primera ley de salud mental, donde habla o trata de todos estos temas de la neurociencia, de estas investigaciones que están documentadas y donde los neurocientíficos pueden con un escáner de cerebro pues ver los cerebros. Y bueno, desde luego está la parte del derecho humano. Pero ¿esto qué implica? Implica que se pueda hacer. Hay una vulneración a derechos. Por ahí yo tengo una propuesta, estamos haciendo un trabajo de intervención en el Centro de Menores Infractores en Durango, donde están los jóvenes privados de su libertad. Y bueno, ojalá tuviéramos los recursos para hacer este escáner de cerebro previo a una intervención con una metodología que hemos estado probando, pero desde luego el autorizar que se haga este escáner de cerebro tiene que ser con un consentimiento informado de la persona, desde luego, para el respeto a sus derechos humanos, ¿no? Y con fines, pues, de carácter fundamentalmente científico y terapéutico. Entonces, bueno, también emitimos en Durango una ley de fomento y cultura de paz. Y sabemos nosotros que los seres humanos no cambiamos por decreto. Es decir, no es suficiente que haya una ley para que realmente cambiemos. Al menos esta es una de las preguntas que me hice en mi trabajo de investigación y donde yo me cuestioné a mí misma cómo realmente los abogados, los juristas, el derecho pueden contribuir a ese objeto que tenemos todas las ciencias, no solo las ciencias sociales, sino todas las ciencias. Es decir, que el ser humano viva mejor en lo individual y en lo colectivo. Y creo que por eso estamos hoy aquí reunidos, porque en esa parte, desde luego, también es fundamental el cuidado de nuestro medio ambiente, de dónde vivimos, el mundo en el que vivimos, ¿no? Y bueno, se me olvida que está hacia acá. Aquí está lo que les decía, cómo lo ha conceptualizado. Y bueno, aquí me voy a detener un poquito. Esto lo construyó el Instituto de Economía y Paz. Y bueno, aquí nos dice los componentes que hacen la paz positiva. Aquí yo voy a destacar lo siguiente. Esto quedó ya en la ley de Durango. Y bueno, miren, respecto... Me avanza, estoy batallando. Bueno, respecto de los componentes, iba a destacar tres. En Durango, ¿qué estamos haciendo en relación al medio ambiente? Tenemos este distintivo de empresa comprometida con los derechos humanos, que debo decirlo, este nos lo compartió un homólogo, el presidente de la Comisión de Chihuahua, lo ideó, y dentro de este componente de empresa comprometida con los derechos humanos, pues desde luego está que las empresas cumplan con el cuidado del medio ambiente, lo respeten. Hay un cuestionario de 100 reactivos y se hace una visita por la Comisión de Derechos Humanos, se da una plática en materia de derechos humanos y se les revisa ciertos aspectos y se les da una puntuación del 0 al 100. A través de esto, bueno, estamos invitando al sector privado a obtener este distintivo, pero además a generar una conciencia y a que él mismo se evalúe respecto de ciertos componentes que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y muy en particular en el día de hoy con el tema del medio ambiente. Estos son lo que se revisa básicamente con este distintivo: política de derechos humanos, prácticas laborales armoniosas, fortalecimiento organizacional, inclusión, no discriminación, entorno social y la protección del medio ambiente. Esta es una de las herramientas que nosotros creemos que a través de ella la Comisión Estatal de Derechos Humanos pues está involucrando al sector empresarial en este cuidado del medio ambiente. También tenemos un centro de certificación y estudios especializados en materia de derechos humanos. Tenemos ya el día de hoy 6 componentes y esto tiene que ver justo con lo que les había compartido respecto de la paz positiva, es decir, generar un capital humano capacitado y certificado. Y bueno, aquí no sé si puedan correr el video. Esta es otra herramienta que justo estamos utilizando para promover. ¿Qué tal? Yo soy Carolina Navarrete, soy doctora en Economía con enfoque a recursos naturales y desarrollo sustentable. Y juntos vamos a aprender cómo la ciencia contribuye a la paz y al desarrollo. ¿Cuál es la importancia de la enseñanza en recursos
sustentable? Es importante de los niveles básicos de educación hasta la educación superior para promover en los individuos y en consecuencia en la sociedad una concientización, un desarrollo de actitudes, de valores, de habilidades que promuevan el que podemos satisfacer nuestras necesidades de una manera integral. Por ejemplo, todos tenemos la necesidad de agua limpia, entonces nuestras acciones del día de hoy deben estar hechas de tal manera que sí, que podamos satisfacer esa necesidad, pero que también las generaciones que van a vivir después de nosotros también se encuentren en esa misma capacidad de tener agua limpia a su disposición para satisfacer sus necesidades. ¿Cómo contribuye esto a los jóvenes y a la sociedad para tener paz? Los jóvenes pueden ser agentes de cambio para el desarrollo sustentable, para promover que en la sociedad, tanto ellos como la población general, puedan tener acceso a un medio ambiente limpio, acceso a servicios de salud, educación, a vivienda, a empleos decentes. El desarrollo sustentable contribuye a la paz porque evita conflictos, problemas y disputas por los recursos naturales, por los alimentos. Entonces, al momento de promover el desarrollo sustentable, estos conflictos van disminuyendo y en consecuencia se promueve la paz. ¿Cómo ayuda su proyecto a la paz y al desarrollo? En mi caso particular, realicé una investigación en estudios de liderazgo sobre la importancia de cómo los equidatados, cómo la gente se organiza y se compromete al momento de recibir recursos para la conservación de los bosques. Esto es importante porque este programa, precisamente de pagos por servicios ambientales, contribuye a conservar los bosques, a asegurar que la sociedad siga recibiendo servicios ambientales de los bosques, pero también contribuye a generar un ingreso para los ejidatarios que son miembros de estos ejidos. Entonces, esto promueve un desarrollo sustentable y esto en un futuro evita conflictos por tener servicios ambientales, por la pérdida de los bosques, también evita que las personas se vayan de sus tierras, de sus bosques, por falta de recursos, por falta de ingresos. Al menguar todo esto, nuevamente, contribuye al desarrollo sustentable y esto promueve y da condiciones para la paz. La ciencia es la herramienta que el ser humano ha creado tanto para comprender el mundo que lo rodea como para aplicar esos conocimientos a su beneficio. Acercar la ciencia a la sociedad es fundamental para que los individuos tengan los conocimientos necesarios y de esta forma puedan elegir sus opciones profesionales, personales y políticas. Esta es otra de las acciones que estamos haciendo en conjunto con el sector académico. Y bueno, otra de las acciones que promueven los derechos humanos a ras de suelo, cerca de la gente, voy a destacar, en Durango tenemos este proyecto de vida para personas privadas de su libertad, que lo estamos realizando con un especial énfasis en los adolescentes privados de su libertad. Básicamente aquí están las 12 sesiones teóricas y prácticas que les hemos estado dando a estos jóvenes en conflicto con la ley o privados de su libertad. Otro proyecto que tenemos es Territorios de Paz. Este es un modelo integral en el cual hemos trabajado de la mano con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, es decir, hay una reconstrucción de esa relación entre el policía preventivo y su comunidad. Y aquí lo que hemos hecho pues es identificar las problemáticas, factores de riesgo. En Durango lo estamos implementando en las colonias donde hay mayor incidencia delictiva, pero particularmente violencia contra niñas y mujeres. Y bueno, aquí están todos los pasos que hacemos en el observatorio. Identificamos sus problemáticas, factores de riesgo, se forma un observatorio de mujeres que se le denomina Mujeres Constructoras de Paz. Hay talleres vivenciales de derechos humanos, paz, prevención. Se ha formado una red de niñas, niños y adolescentes, de jóvenes. Se transformó el entorno, ahorita lo vamos a ver, como acupuntura social. Y bueno, hay un empoderamiento. Ya el día de hoy estas mujeres constructoras de paz han formado una asociación civil
y justamente están desarrollando un proyecto productivo para tener libertad financiera con base en la producción de macetas de bagazo de agave, que también esto tiene que ver con el medio ambiente. Esta es una muestra de cómo estaba el territorio. Este pasillo era el de los yepes de la pandilla, nadie podía pasar por ahí. Hoy, bueno, así nos lo encontramos, vean la basura, cómo estaba la comunidad en ese espacio donde son las de mayor incidencia delictiva de violencia contra mujeres y niñas. Aquí vemos cómo se colocaron estas muñecas. Esta es una metodología de red viral, donde colocó unas muñecas y a las mujeres constructoras de paz se les enseñó, tienen derecho a un nombre, pónganle un nombre, y entonces durante toda una semana hicieron un observatorio ciudadano de ver qué le sucedía a estas muñecas. Pues la verdad es que fue sorprendente porque algunas de ellas, hay cámaras en el bulevar principal, y los niños desde los 10 a los 16 años simulaban como que violaban a la muñeca, la pusieron en medio de la calle, pero aquí en conjunto se les enseña a las mujeres, tienes derecho a un nombre, tienes derecho a una identidad, tienes derecho a la orientación sexual que tú determines, y tienes derecho a vivir en un ambiente libre de violencia. Entonces se forma un observatorio de manera muy vivencial. Y bueno, aquí ya empezamos en la transformación del entorno, pero por los propios vecinos. Ellos solo fueron determinando que se convirtiera su espacio. Aquí está ya el corredor que era de los yepes, ya transformado, véanlo ustedes. Al principio vieron ahí a dos personas, ellos eran los fundadores de los yepes, que los mataron ahí justo en ese lugar, en la colonia. Y bueno, lo que hicimos fue preguntarles qué significa yepes. Algunos de ellos no sabían, fuimos a los orígenes y significa una cuerda de guitarra muy dura de romper. Eso significa resiliencia. Entonces jugamos con sus valores para empezar este trabajo de reconstrucción con los jóvenes. Eso ha sido más difícil que con las señoras, debemos decirlo, por el tema de las adicciones. Hay un grave problema de adicciones donde volvemos a lo mismo de lo que les compartía del cerebro. Las drogas destruyen el cerebro, inhiben toda esa parte de una formación de una corteza, activan más la amígdala cerebral y bueno, entiende uno esta correlación de estas sustancias, el daño que hacen en el cerebro y desde luego en la conducta de las personas. Entonces desde ahí estamos haciendo otro tipo de trabajo con estos jóvenes, que 3 de ellos estaban en el Centro de Menores Infractores. Por eso luego fuimos al Centro de Menores Infractores a trabajar el primer proyecto que les enseñé, de proyecto de vida con una perspectiva de derechos humanos, donde hay una intervención de 12 sesiones muy interesante porque el trabajo es lograr, a través de la meditación y de la educación, lograr generar redes neuronales nuevas en estos jóvenes. Eso científicamente se puede medir, se puede comprobar, y aquí yo quiero destacar que, ¿por qué decimos que un niño que nace en un hogar con violencia va a tener un mayor grado de tendencia a la violencia? Pues los neurocientíficos nos lo explican muy fácil. Cuando nuestro cuerpo está mucho tiempo sometido al estrés, genera cortisol, y el cortisol mata las neuronas de la neocorteza prefrontal. Esto es, por lógica, nos quita prejuicios, comprendemos muchas cosas. Esto, si bien, debemos decirlo, el cerebro humano, el ser humano, somos verdaderamente maravillosos e increíbles. Yo creo que el día de hoy no hay alguien que científicamente nos pueda decir cómo funciona realmente el cerebro y el ser humano. ¿Por qué? Porque personas del mismo hogar pueden, una, tener tendencia a la violencia y otra no. Entonces, por eso es bien importante estos ejercicios de la neurociencia, porque quizá también cada persona somos únicos y irrepetibles. Si bien tenemos muchas cosas en común, también debemos de reconocernos como únicos y irrepetibles. En ese sentido, creo que aquí la neurociencia nos explica desde el fondo, ahora sí, desde la raíz, por qué una persona tiene tendencia a la violencia. Y bueno, así es como está el día de hoy. Se ha construido ahí o se ha formado el primer arcoíris en el piso, que tiene una gran enseñanza. Lo hicieron los propios vecinos con la ayuda de un artista, y eso significa que todos somos diferentes. Puede haber colores diferentes, podemos pensar diferente, pero juntos podemos hacer algo maravilloso. El día de hoy en esta colonia, las señoras, los señores entienden que el problema no solo es de la pandilla de los yepes, sino que ha sido un problema de la comunidad.
¿Cuál es el reto? Yo lo comparto y estoy segura que también aquí en El Salvador ustedes lo vivieron. Al menos yo cuando era niña, tengo 46 años, yo iba a mi casa y la puerta estaba abierta. Y quienes nos cuidábamos eran los vecinos. Entonces, creo que nunca va a haber el número de policías suficiente. Sin duda ustedes lo vieron en el artículo 3 que reformamos, sí dice fortalecer el componente reactivo, es decir, no estamos en contra de esa parte, por el contrario, creemos que debe certificarse y especializarse la parte de las policías, pero desde luego también trabajar esta reconstrucción del tejido social, pero además apoyándonos en otras ciencias, como en este caso la neurociencia. Vamos a ver este video, por favor. Y bueno, aquí vemos solo una parte. Este ha sido un trabajo de 2 años, estar permanentemente en el territorio, escucharlos, promover la participación social, no ciudadana. Si ustedes chequen el artículo 3, nuestra reforma habla de participación social, porque las niñas, los niños deben de ser escuchados, estar incluidos. En Durango también, en México, el INE realiza una encuesta donde toma en cuenta a los niños, y a mí me llamó mucho la atención que la pasada, que fue hace 2 años, ahorita estamos en el levantamiento de una nueva encuesta, una consulta infantil y juvenil. ¿Para qué creen que en México fue lo más representativo para los niños? Lo más importante. Número 1, el cuidado del medio ambiente. Es decir, los niños tienen esa conciencia. El 2 fue el tema del cuidado de mi cuerpo, y el 3, los derechos humanos. Quiere decir que de verdad nuestros niños tienen mucho que enseñarnos, que hay que escuchar, y que aquí ha sido fundamental la participación de los vecinos. Es decir, ellos son los que han ido marcando la pauta, escuchándolos. Ellos nos han dicho su problemática y cómo creen que pueden solucionarla. Parte de las capacitaciones que les estamos dando es formarlas como mediadoras. La mediación, sin duda, es una gran herramienta para la construcción de la paz, y en esa parte nosotros ya podemos certificar, estamos en ese proceso. Primero fue entrar al territorio, esto se ve aquí en un video de 40 segundos, pero han sido 2 años de trabajo. Todavía no hace mucho, uno de los yepes apuñaló a otro de los jóvenes bajo el pretexto de pintar otro mural con el tema de los yepes. Y pues sin duda, ¿cuál fue la situación? Pues que estaba totalmente drogado, y ya no solo de marihuana, sino de otro tipo de drogas sintéticas que están destruyendo su cerebro. Entonces, sí es urgente que junto con nosotros, que esto lo estamos haciendo directamente en la Comisión Estatal de Derechos Humanos con Seguridad Pública Municipal, lo que hemos también ahí logrado un gran trabajo de sensibilización, porque el director me decía, no, es que usted cómo me va a llevar ahí donde están los muchachos fumando marihuana, y mire. Y entonces fue un trabajo de sensibilización, y hoy en día tenemos grandes avances juntos. La colonia ya no es la de mayor incidencia, y es todo este trabajo. ¿Nos falta mucho por hacer? Sí, todavía, sobre todo con los jóvenes y en este tema de adicciones. Pero con esta claridad que tenemos de la neurociencia, creo que podemos tener grandes avances. Además, esto nos garantiza que una política pública pueda ser realmente medida científicamente. Es decir, si lográramos conseguir los escáneres de cerebro para 11 jóvenes que están hoy en día en el Centro de Menores Infractores, que así se llama en Durango, deben de cambiarle el nombre por la palabra menor, que ya también es, disminuye o tiene esa denotación negativa. Son alrededor de 11 jóvenes. Si tuviéramos esa posibilidad del escáner de cerebro, luego el proyecto que tenemos de 12 sesiones, más la educación, el deporte, el arte, la cultura, y desde luego quien requiera medicamento psiquiátrico también esté atendido desde esa perspectiva, en un año con otro escáner de cerebro podemos decir
si lo que aquí yo les estoy contando funciona o no funciona, no en palabras, sino con resultados de carácter científico. Es decir, esto también muestra cómo una política pública sí puede ser medida y cómo los recursos deben ser focalizados y sí se pueden aprovechar al máximo. Entonces, eso es lo que estamos tratando, nos falta conseguir algún financiamiento para lograr eso, pero ese es el objetivo. Y bueno, aquí ya están elaborando las macetas. Esto ya lo estamos haciendo en conjunto con la DGETI, es decir, allá los bachilleratos que se dedican a esto, una maestra les está enseñando esta parte, que debo decirlo, esa maestra me buscó, era mi amiga de la primaria, me dijo, oye, te he visto que estás haciendo esto, te propongo esto. Se sumó una empresa muy fuerte en Durango que produce mezcal, y entonces resulta que todo el bagazo del agave no sabían qué hacer con él. Entonces nos lo regala, y entonces aquí ya es la suma de los vecinos, de la empresa, del DIF, que nos presta el espacio. El DIF municipal es el quien se encarga en México de la asistencia social de las niñas, niños y de la familia, y Red Viral, la policía municipal, los jóvenes, y entonces ya están ellos vendiendo macetas biodegradables producidas con el bagazo del agave. Aquí está, bueno, pues esta extrema producción estaba generando también cierta contaminación, un mal manejo del mismo. Es un municipio de Durango, en nombre de Dios, que es un pueblo mágico, y bueno, hemos logrado esto, que también desde luego se traduce en el medio ambiente. Aquí vienen cuáles, pues, los beneficios: mejoras en la actividad económica, incrementan la productividad regional, que sean congruentes con la problemática local, que atiendan propuestas planteadas por la comunidad, sean sustentables. Pero algo bien importante, las mujeres realmente están empoderadas, porque están generando recursos. No solo ha cambiado su entorno, han cambiado ellas, han cambiado su mente, y lo voy a repetir, ha cambiado su cerebro, han generado una red neuronal diferente que les permite ver y tener mejores opciones. Y bueno, esto está permitiendo ahora que ellas sean autoproductivas. Ya empezaron con un pedido en Estados Unidos, nos hicieron algunos empresarios también este pedido de las macetas. Nos decían que justo con el bagazo también se pueden construir incluso sillas, mesas, y al siguiente paso es que van a construir unas banquitas para su corredor. Y bueno, el propósito es que instituciones públicas, privadas, les empiecen a consumir. De ahí van a tener un taller de alimentos que también nos lo va a dar los bachilleratos de allá gratuitamente, y se han sumado para también todos los cursos que hacemos de la Comisión de Derechos Humanos de Durango. Porque algo que me faltó decir, que ayer justo lo comentaba el maestro, el doctor Antonio Sorella, el mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Durango está adscrito a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y eso nos permite generar muchas capacitaciones, y en esas capacitaciones damos un coffee break, y entonces se los vamos a comprar a estas señoras constructoras de paz. Ese es el propósito, ese es el otro taller que estamos diseñando para ellas. Y bueno, esto es parte de los beneficios del agave: reciclar, reutilizar la composta, ayuda a la disminución de la contaminación por el mismo, la reutilización de productos de carácter artesanal, funciona como material estructural en macetas de formas diferentes, es un producto 100% biodegradable. Y finalmente, pues yo concluiría, pensé que me iba a exceder y no, voy muy bien, me quedan 2 minutos, con esta reflexión. Si podemos entender, ahí hay un error, la respuesta al estrés solos, entonces nuestros pensamientos pueden literalmente enfermarnos. Lo que les decía, si nos sometemos a grandes periodos de estrés, generamos cortisol y nos enfermamos. Y hoy está científicamente comprobado que muchas enfermedades son por nuestros pensamientos. Un pensamiento nos lleva a una actitud. Yo ahorita los invito a que cierren los ojos y se imaginen que se comen un limón o chupan un limón. Van a salivar, y se los aseguro. Y fíjense lo importante que nos dicen los neurocientíficos: el cerebro no distingue, el cerebro no sabe si realmente se chuparon el limón o no. Eso es lo maravilloso. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando aprendemos a vivir bajo estrés y regresamos con nuestro pensamiento una y otra vez a un suceso que nos lastimó,
nuestro cuerpo, nuestro cerebro lo está viviendo una y otra vez. Generar una red neuronal, dicen los neurocientíficos, son 21 días, pero no parece tan sencillo, porque son 21 días de un nuevo pensamiento. ¿Y qué creen? También un dato científico. El 90% de lo que pensamos todos los días, ¿qué creen? Es lo mismo. Tenemos los mismos pensamientos todos los días, el 90%. Eso significa, y también es una cuestión biológica, la red neuronal está ahí. Imagínense que ustedes quieren una nueva red neuronal, dicen los neurocientíficos, un nuevo vecindario, porque literal te cambias de realidad. ¿Pero qué creen? ¿Que la red neuronal que está por morir, ustedes creen que se quiere morir? Por supuesto que no. Biológicamente va a intentar lo que sea por no morirse. Entonces aquí es voluntad, actitud, herramientas como la meditación, el arte, la yoga, el deporte, la educación. Es lo que nos puede transformar y generar una red neuronal distinta y romper los estereotipos que tenemos del psicólogo, del psiquiatra. Quien lo requiera tiene que atenderse. Es fundamental la salud mental. Entonces, sí, nuestros pensamientos nos enferman, nos contaminan a nosotros, imagínense al mundo. Un pensamiento, el día de hoy, por eso a mí me da tanto gusto, porque me decía ayer Raquel que son como 300 personas. Somos 300 personas con un pensamiento común de cambiar el medio ambiente, de respetarlo, de cambiarnos a nosotros mismos. Y estamos generando un impacto que quizá ni nosotros tengamos la conciencia de que lo estamos haciendo. Así que me siento muy contenta, muy afortunada de estar aquí. La verdad es que mi reconocimiento, Rosy, a ustedes, a El Salvador, por la muestra de lo que son. Yo decirles que mis hijos me empezaron a platicar de El Salvador y luego pues mágicamente tocó que nos conociéramos, de veras que son esas diosidencias. Ha sido parte de yo misma generar una red neuronal diferente. Yo en mi vida pensé que iba a estar en El Salvador y hoy estamos aquí compartiendo en este espacio con ustedes. Entonces váyanse contentos, satisfechos, porque de verdad cambiamos un pensamiento, nos cambiamos a nosotros mismos, y ayer lo dijo otra de las ponentes, cambiamos nosotros, cambia el mundo. Pero de veras, estamos a un pensamiento. Dicen los neurocientíficos, si el cambio es de aquí a aquí, no es ni tan lejos, porque a veces queremos que los demás cambien y nosotros no cambiamos. Entonces, esa es la tarea. ¿Con qué reflexión me voy? Yo lo que quisiera dejarles el día de hoy, ya se me terminó el tiempo, es con el concepto de derecho humano que he estado construyendo con base en todo esto. Decirles que el día de hoy ya logramos que estuviera en la ley. Tenemos una nueva ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No lo pude poner, fíjense, en la ley de salud mental, el concepto de derecho humano a la paz, ni en la Constitución, porque en la Constitución sabemos, pues, para nada más derecho humano a la paz, pero sí lo pusimos en la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Y por qué? Porque no lo tenía construido. Pero hoy lo hemos construido en el sentido del derecho humano a la paz. Es ese derecho que tienen o tenemos todas las personas de vivir en armonía, en paz, de tener salud mental, vivir en armonía con nosotros mismos primero. Segundo, con el entorno y con los demás. En esa medida que nosotros seamos conscientes de cada acto que tomamos, de cada pensamiento, en esa medida creo que sí podemos contribuir y hacer que los derechos humanos se respeten y se vivan. Muchas gracias.